12 de los últimos 13 campeonatos. Esa es la racha del Bayern Múnich en la Bundesliga, para muchos la liga menos competitiva del mundo. Otros podrán señalar la de Croacia, donde el Dinamo Zagreb ganó 18 de las pasadas 20 ediciones, o también la Liga 1 de Francia con el PSG consagrándose 11 veces en solo 13 años. Pero déjennos decirles que ninguna de esas se lleva el título al torneo más fácil del planeta. Hoy no solo descubriremos de cuál se trata, sino que también descubriremos por qué ganar tantos trofeos puede ser realmente peligroso para el club. El primer paso es ponernos de acuerdo en cómo medimos la competitividad. La forma más habitual es ver cuántas copas se lleva un mismo equipo a lo largo del tiempo. A simple vista tiene sentido. Si no existe alternancia entre campeones, es porque faltan rivales dignos de disputarle el trono. Bajo este criterio, cuando vemos el mapa mundial, es cierto que la liga croata destaca inmediatamente. Desde la temporada 2005 hasta la actualidad, el Dinamo Zagreb conquistó 18 de los 20 campeonatos posibles. Y ciertamente estuvo a nada de ganar los otros dos. En ambas ocasiones, su verdugo fue el Rijeka. En 2017 lo superó por apenas 2 puntos y en 2025 fue gracias a la diferencia de partidos ganados entre sí. Lo cierto es que si eso no hubiera ocurrido, este video no tendría sentido y claramente el premio se lo llevaría a Croacia. En la misma línea, como dijimos, Bayern Múnich acumuló 12 de las últimas 13 campañas en Alemania. El único capaz de arrebatarle la corona fue el Bayer Leverkusen con la histórica campaña de Xabi Alonso en 2024. En Francia, el escenario es prácticamente el mismo. El PSG consiguió 11 de las últimas 13 Liga 1. Las excepciones fueron el Mónaco de un joven Mbappé en 2017 y el Lille en 2021. Sin embargo, si de acumular ligas en el siglo XXI se trata, entonces debemos viajar a Moldavia para hablar del Sheriff Tiraspol. Este ganó 21 títulos desde el 2001 hasta ahora. Nadie tiene tantas conquistas en el actual milenio. Dinamo llegó a 19, Bayern a 18 y PSG a 11. Probablemente algunos de ustedes estén preguntando de dónde salió este equipo. Otros tal vez recuerden aquel partido de Champions League en 2021 cuando vencieron al Real Madrid por 2-1 en el propio Santiago Bernabéu. Lo cierto es que su dinastía y gran nivel en el plano local está lejos de ser una historia obvia. Para empezar, el conjunto reside en Transnistria, un territorio que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Si bien internacionalmente es considerada parte de Moldavia, en 1990 declararon su independencia y actúan como país autónomo desde entonces. Gobierno propio, ejército y hasta distinta moneda. Una de las principales características de Transnistria, clave para entender lo que después sucedería con el Sheriff, es la importante influencia que dejó haber formado parte de la Unión Soviética. Al día de hoy continúan utilizando la hoz y el martillo tanto en su bandera como en distintos puntos de la ciudad. La cuestión es que el origen del club está asociado a la empresa Sheriff, de allí el mismo nombre. Dicha organización fue fundada por dos exagentes de la KGB, la principal agencia de inteligencia de la Unión Soviética, y controlan gran parte de las industrias locales: supermercados, gasolineras, medios de comunicación y obviamente el fútbol. En 1997, la compañía adquirió el equipo Tiraspol de tercera división y lo rebautizó FC Sheriff Tiraspol. Con una financiación muy superior a la del resto de los clubes, rápidamente ascendió hasta primera categoría y una vez allí nunca abandonó la cima. Para dimensionar los recursos invertidos, basta con ver su infraestructura. Tienen no uno sino 2 estadios y un complejo deportivo valuado en $200 millones que incluye 8 campos de entrenamiento, varios gimnasios y diversas salas de usos múltiples. Una lista que no solo es una anomalía en Transnistria y Moldavia, sino que también supera ampliamente a lo de muchos clubes conocidos alrededor del mundo. Además, obviamente, hay un gran staff de expertos dentro del primer equipo. Sin eso, nada de todo lo anterior tiene sentido. El fútbol se ha vuelto increíblemente profesional y los perfiles necesarios son cada vez más diversos. En dicha línea, uno de los roles más requeridos en los clubes de primer nivel es el del analista táctico. Se trata de la persona encargada de descifrar todo lo que ocurre en los partidos para luego entregar información clara y accionable al entrenador, el staff y sus jugadores. El trabajo de los sueños para muchos de los que estamos aquí. Por eso, si siempre te gustó evaluar cómo presionan los equipos, de qué manera cubrir los espacios y cuáles son las debilidades del rival, tu opción ideal es el curso profesional Analista 360 de Objetivo Analista, la escuela de Dani Pérez, que tenemos el gusto que sea el sponsor de este video. Con una importante trayectoria en clubes de primer nivel europeo, ha desarrollado una metodología que ya cuenta con miles de alumnos y una calificación de 5 estrellas en Google. Analista 360 es la oferta más completa de la escuela. Allí aprenderás a identificar el sistema y los futuristas claves del adversario, a analizar todas las fases del juego, a usar los softwares utilizados en la industria, preparar informes profesionales y mucho más. Todo está diseñado con una metodología paso a paso y con ejemplos reales de clubes de primer nivel. Y lo mejor es que no necesitas experiencia previa, solo ganas de aprender con método. Podrás formarte 100% online y a tu ritmo con acceso ilimitado durante 12 meses. Además, accederás a clases especiales con analistas y entrenadores profesionales para conocer cómo aplican esto en la élite.
Si les interesa comenzar ahora mismo, pueden ingresar al link de la descripción o también escanear este QR. Eso sí, utilicen nuestro código ENDF porque de esa forma obtendrán un descuento de, escuchen bien, 100 euros. Sí, 100 euros. Así que ya saben, denle clic y empiecen hoy mismo su formación como analista táctico. Gracias, Objetivo Analista, por ser el sponsor de este video. Volviendo al Sheriff, su dominancia económica es total. El presupuesto que tienen de 4,7 millones de dólares puede que suene insignificante en Inglaterra, pero representa entre 6 y 12 veces más que el resto de los equipos de su país. Muchos de los otros conjuntos ni siquiera tienen estadio propio. El Sheriff, recordemos, posee 2. Básicamente se trata de clubes de barrio intentando competir contra una corporación de increíble poder tanto económico como político. Esa es la razón de la brecha y de que el Sheriff sea el club con más cantidad de títulos de liga en este milenio. Ahora bien, la realidad es que hasta aquí lo único que hemos hecho para comparar a los distintos torneos es sumar títulos. Sin embargo, todos sabemos que no es lo mismo consagrarse en la última fecha y por diferencia de goles que hacerlo faltando 5 o 6 jornadas de la temporada. Si todos los años el campeón, sea quien fuere, obtiene el trofeo por la más mínima diferencia, no podríamos decir que se trata de una liga poco competitiva. En la Premier League, por ejemplo, Manchester City ganó 6 de 7 títulos entre 2018 y 2024, y nadie se atrevería a decir que fue fácil. La diferencia promedio de puntos por sobre el segundo estuvo en apenas 3,5 unidades, por lo que mirar únicamente la cantidad de títulos no es suficiente para definir cuál es la liga más fácil del mundo. Debemos prestar atención a la manera en la que se consiguen esos títulos. En el caso del Dinamo Zagreb, cada vez que fue campeón tuvo en promedio 11 puntos de ventaja sobre el segundo y una diferencia de goles de 22 unidades por sobre el escolta. El Sheriff, por otro lado, alcanzó el mismo registro en diferencia de tantos, pero le sacó en promedio 15 puntos al segundo. Esto quiere decir que el torneo suele quedar sentenciado 5 fechas antes de que termine. Tal como en el viejo este, el Sheriff manda cómodamente. Perdón, lo teníamos que decir. Pero si ahora hacemos esa pregunta a nivel mundial y ampliamos la búsqueda, entonces el conjunto de Transnistria no es quien se consagra por mayor diferencia cada vez que lo hace. Ese premio se lo lleva The New Saints en la Liga de Gales. Desde la temporada 2011 el dominio fue brutal. Ganaron 12 de las 14 ligas disputadas. Más importante aún, la ventaja promedio por sobre el segundo fue de 16 puntos con 37 goles de diferencia. Si miramos la contienda de 2023-2024, la brecha fue simplemente absurda. No perdió ninguno de los 32 partidos. Obvio, de los 96 puntos disponibles cosechó 92, es decir, ganó 30 encuentros y empató 2. El segundo quedó a 33 unidades atrás. Sí, 33. Son 11 partidos de diferencia. Una verdadera locura. Y ni nos hagan hablar de los goles. Mientras que anotó en 117 oportunidades, promediando 3,66 tantos por partido, le marcaron apenas 18 veces. La diferencia de gol de más 99 representa una distancia de 72 unidades sobre el segundo, que obtuvo un saldo de más 27. ¿Cómo es que un conjunto puede sacar semejante ventaja por sobre los demás? Para entender este dominio, debemos viajar al año 2003, momento en el que se fusionaron dos clubes muy distintos, Oventry Town y Janszat Freyr. El primero es uno histórico. Se fundó en 1860 y participó incluso del nacimiento de la propia Asociación de Fútbol de Gales. Lamentablemente, a comienzos de este milenio se encontró en una situación crítica debido a problemas financieros. Allí es donde apareció el Janszat Freyr, un equipo bastante más nuevo que disfrutaba del éxito a partir de un importante patrocinio proveído por la empresa Total Network Solutions desde 1997. Su presidente, Mike Harris, vio en la crisis del Oventry una oportunidad, la posibilidad de expandir el negocio, contar con un mejor estadio y acceder a un club que, si bien participa de la Liga Galesa, está ubicado en Inglaterra. Él mismo dijo: lamentablemente, Oventry se metió en dificultades financieras y estaba a punto de retirarse, así que compramos el club y pagamos sus deudas. De esa manera, la nueva institución, que surgió de la fusión de ambos, se llamó acorde a quien puso los fondos, Total Network Solutions. Las siglas pasaron a ser TNS. Luego de 3 años, el acuerdo con la empresa que fondeaba la operación terminó y el club pasó a estar en manos de los socios. Por lo que, obviamente, los aficionados decidieron cambiarle el nombre. Si bien mantuvieron el TNS, eso ahora significa The New Saints. ¿Se imaginan lo que debe ser formar parte de ese grupo icónico que definió el nombre de su equipo? Nuevamente, Mike Harris declaraba: los aficionados propusieron un nombre que, de alguna manera, conservaba algo del pasado y algo de lo nuevo. Tomaron a San Oswaldo de Oventry Town y Santa Freyr de Janszat Freyr y así surgió The New Saints. Si bien el hecho de que los fanáticos elijan el nombre puede sonar algo amateur, la realidad es que la TNS estaba muy lejos de serlo. Y es precisamente en esa diferencia donde determinan su increíble hegemonía. Los Nuevos Santos son literalmente el único equipo de la Liga Galesa que funciona de manera profesional. Como cualquier club de primer nivel, sus jugadores se dedican únicamente al fútbol. Entrenan a diario, se ejercitan en el gimnasio, cuentan con un cuerpo técnico entero y todo el staff profesional que cualquier conjunto de primera división requiere.
el escenario del resto es completamente diferente. Tomemos el caso del Kaunas White Nomads, otro de los equipos destacados de Gales y que en 2019 dio la sorpresa al vencer al Kilmarnock de Escocia en la primera ronda de clasificación de la Europa League. Fíjense que de todas formas no estamos hablando de llegar a cuartos de final de la Champions. Luego de aquella increíble victoria en el plano continental, 6 de sus jugadores arribaron a Gales y fueron directamente al trabajo. Y por trabajo no nos referimos a ir al centro de kinesiología para comenzar la rehabilitación, sino justamente a las actividades extrafutbolísticas que pagan las cuentas. Su capitán, George Horan, además de jugador, es ingeniero eléctrico. Nathan Wolf, delantero, prepara cócteles en un bar. Los demás se reparten entre camareros y vendedores de distintas cosas. La diferencia de New Saints va incluso más allá de los futbolistas. Mientras que la TNS suele enviar a su entrenador al extranjero para que analice a los rivales, el Kaunas White Nomads con suerte puede acceder a las grabaciones que tiene la Federación de Fútbol de Gales. Ni que hablar de las instalaciones. Mientras que la de los Nuevos Santos están valuadas en 3 millones de libras, muchos de los otros tienen que incluso alquilar el estadio para sus partidos. Y esta brecha es cada vez más difícil de romper. Como vemos frecuentemente en el canal, un buen desempeño lleva después a acceder a las competencias europeas, lo que finalmente otorga un beneficio económico que se utiliza para ser incluso mejores. Con la creación de la Conference League, TNS se convirtió en el primer club de la historia galesa en clasificarse a la fase de grupos de una competencia UEFA. Eso le brindó 5 millones de euros que obviamente reinvirtió en mejorar el equipo. Está claro que en este contexto tampoco le podemos pedir demasiado a aquellos que se enfrenten a la potencia del país. ¿Se imaginan trabajar en una fábrica, entrenar martes y jueves y que el fin de semana te toque disputar un partido frente al Manchester City de Gales? No perder es prácticamente imposible. Por lo que, al considerar la cantidad de títulos, la diferencia de puntos y también la brecha que vimos en términos de organización, queda más que claro que The New Saints es quien gana con mayor holgura su liga en todo el mundo. Habiendo dicho eso, ¿a ustedes les gustaría que su equipo gane con semejante diferencia año tras año? ¿O creen que eso eventualmente les daría menos ganas de ver los partidos? Probablemente la votación esté dividida. ¿Quién no quiere salir campeón siempre? Pero de lo que no hay dudas, permítanos decirles, es que en el largo plazo ganar demasiado fácil puede volverse realmente peligroso. La base del problema surge de la hipótesis de la incertidumbre del resultado formulada por Simon Rothenberg en 1956. La idea central de ella es bastante simple. Es una relación inversa entre la previsibilidad del resultado y el interés del público. Es decir, si los aficionados sienten que es obvio quién ganará el partido o incluso peor el campeonato, entonces tendrán menos ganas de seguir la competencia y la audiencia caerá estrepitosamente. Lo interesante es que no aplica únicamente a los conjuntos que suelen perder, sino también a aquellos que dominan. Fijémonos lo que sucede en Croacia con la dominancia del Dinamo Zagreb. En la temporada 24-25, el equipo venía de ganar nada menos que 7 ligas consecutivas. A pesar de ello, la asistencia media al estadio fue de apenas 11.593 personas en un recinto con capacidad cercana a 25.000 espectadores, es decir, menos de la mitad. El impacto se vuelve claro cuando comparamos lo que sucede en un partido de Champions League. Allí, el conjunto croata promedió 17.374 personas. Sigue sin estar lleno, pero representa un aumento del 50% respecto a lo que consiguen en la liga. A The New Saints le sucede algo parecido. Mientras que ellos promediaron entre 300 y 400 espectadores en 2025, otros clubes atraían a más de 1.700. Probablemente es más intrigante ver un encuentro entre el segundo y tercer mejor equipo que el de New Saints contra cualquiera de esos dos. Y las butacas vacías son solo el primer paso del problema. El inconveniente real, sobre todo para ligas grandes como la de Francia o la de Alemania, aparece cuando analizamos el impacto que tiene sobre el valor de los derechos televisivos. Algo que claramente está asociado a la cantidad de audiencia que pueden generar sus partidos. Solo basta con ver los increíbles problemas que viene teniendo la Liga 1 en los últimos años para justamente ofrecer ese producto. Con el dominio absoluto del PSG, sumado a algunas tendencias de la industria, llevan ya 5 temporadas con problemas y diversos contratos que se terminan antes de tiempo, como por ejemplo con MediaPro y DAZN. La cuestión al final del día sigue siendo la misma. No hay suficiente gente mirando los partidos como para que se convaliden los precios que la liga necesita. A 2025, el contrato de transmisión para su territorio nacional es el más bajo de las 5 grandes ligas europeas. Los 580 millones de euros anuales que consiguen están bastante lejos de los 900 millones de la Serie A y ni que hablar de los casi 2.000 millones de la Premier League. Si pasamos a mirar datos para el resto del mundo, la foto es todavía más clara. Reciben apenas 80 millones de euros por temporada contra 240 de Alemania, 835 de España y 2.560 millones de Inglaterra. Es decir, la Premier League genera 32 veces más. Así es como se ganaron el apodo de la Liga de Granjeros. Y si bien el PSG ganó la Champions League y demostró que un francés también puede conquistarla, la falta de competencia es más que clara.
De hecho, el suceso de Luis Enrique en 2025 no es otra cosa que la confirmación de la regla. Con el nivel de gasto que viene haciendo el conjunto parisino hace ya más de una década, la realidad es que deberían haberlo conseguido bastante antes. Al no tener muchos partidos de alto nivel en el plano local, puede haber cierta dificultad para luego salir a competir frente al Arsenal, al Barcelona o al Real Madrid. Visto de esta manera, el negocio de los clubes es bastante particular porque si bien buscan ser mejores que el resto, tampoco les conviene ser ampliamente superiores. En cualquier otra industria, si tu competencia está 10 escalones más abajo, mejor. Se vende más, la ganancia es mayor y te permite manejar el mercado con holgura. El objetivo podría llegar a ser eliminar por completo a la competencia y ser un monopolio. Si esto sucede a nivel equipos, el resultado final sería totalmente opuesto. Habrá menos competencia, el interés de la audiencia bajará, se reducirá la demanda por el producto y en última instancia se afectará negativamente las cuentas del propio equipo que domina todo. Por lo que, si tu club gana demasiado fácil durante un largo periodo de tiempo, yo, más que festejar, me preocuparía. Al final del día, no hay nada más lindo que tener rivalidades que estén a la altura y den espectáculo hasta el último día del torneo. Y si por casualidad son seguidores de New Saints, best of luck. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.